Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y recuerda que este es tu lunes de reflexión terapéutica y creativa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cine y terapia. Muchas gracias por acompañarme. Aquí ya se están uniendo algunos. Recuerda también que este es un espacio en vivo para que puedas hacer tus preguntas, tus dudas y que también nos compartas tus experiencias. Este programa de Conócete lo hacemos juntos. Recuerda también que a través del diálogo es que yo te puedo ir compartiendo más material a través de tus dudas, así que no seas tímido y pon aquí tus comentarios. Y si estás viendo el programa en diferido, pues puedes poner también tus comentarios, dejarlos aquí o simplemente escribirme un mensaje directo en cualquiera de mis redes sociales. Estoy muy emocionada porque este programa tiene que ver muchísimo conmigo. Bueno, para ser honesta, casi todos los programas o todos los programas tienen que ver conmigo, con mis preocupaciones, con aquellos temas que me parecen importantes dentro de mi propia profesión. Recuerda también, hoy te estoy invitando a que recuerdes mucho y justamente es para sincronizarnos, porque lo que quiero que recuerdes es cuáles son aquellas películas que han impactado tu vida. ¿Por qué? Porque hablar de la cineterapia, por supuesto que fusiona dos enfoques, el enfoque psicoterapéutico, pero también el enfoque cinematográfico. Creo que todos hemos estado enganchados en algún momento con alguna película y muchas veces esas películas nos han acompañado a partir de varios momentos de nuestra vida. En mi caso, por ejemplo, veo una película que te voy a contar en algún momento, repetidas ocasiones, justamente porque me inspira mucho. Pero la cineterapia, más allá de inspirar, a lo que te invita es a que hagas un acto de reflexión, pero sobre todo a que te motives, a que tomes cartas en algunos aspectos de tu vida a partir de cómo te impacta un personaje o cómo te impacta la historia. Lo que vamos a ver el día de hoy es cuáles son los beneficios de la cineterapia, cómo pueden transformar tu existencia, también cuáles son algunas herramientas de la cineterapia que te pueden acompañar para el día a día o si eres psicoterapeuta, cómo podrías también poco a poco introducir la cineterapia para que te vaya ayudando al acompañamiento de los otros. Como te decía hace un momento, el cine está de alguna forma atravesándonos constantemente y ahora con las plataformas de Netflix o de Prime o de Apple, o entre muchísimas que hay, HBO también, nos acercan mucho más y de manera más económica al cine. Entonces, no hay tanto pretexto para que tomes al cine como una herramienta. Sin embargo, puede que no todo el cine funcione como tal. Tenemos que poner una intencionalidad, un propósito en lo que queremos lograr con esa proyección y a partir de eso es que nosotros vamos a estar indagando cómo nos va afectando esa película, ¿ok? Entonces, empecemos. Por acá anda Patti saludando, mi querida María Isabel también anda por aquí. Entonces, empecemos. Te voy a contar, como siempre, una historia de cómo yo me fui inmiscuyendo en el cine y por qué es tan importante para mí y también en los procesos de la terapia. Fíjate que yo, cuando era niña, pues fui por algunos asuntos de mi vida una niña solitaria. Y resulta que quien me acompañaba muchísimo eran unas proyecciones de cine en la televisión, de cine mexicano. María, yo sé que eres colombiana, pero a lo mejor conoces algunas de estas películas. Pero lo que a mí me pasó es que yo era una niña, de veras era de 10 años, tenía lo mucho, y a cierta hora del día en la que yo estaba sola, eh, me ponía a ver películas del cine de oro mexicano. Entonces, desde ahí, bueno, ya sabrán por qué mi melodrama, algunos que conozcan el cine de oro mexicano, porque es muy melodramático, pero también a partir de ahí empecé a darme cuenta que el cine de alguna forma me impactaba, aunque yo era una niña. Dice Irene por acá, mi querida Irene, dice desde Tlaxcala, Irene Aide, qué bueno que andas por acá. Ok, entonces te comentaba cómo estas películas me fueron impactando y esta es una invitación
para que tú vayas pensando cuáles son las películas de tu infancia. A lo largo de nuestra vida, las películas o nuestros referentes de películas van modificándose. Algunas veces, pues en mi caso ya no son de la época del cine de oro mexicano, ya son algunas más actuales, pero también con otras temáticas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos teniendo diferentes intereses. Cuando yo era una niña y la verdad, en el lugar donde yo vivía, no había muchísimos canales de televisión, solo había 2 o 3 y en uno de ellos pasaban esas películas a las 12 del día, lo recuerdo bien, y me tocaba verlas. Incluso duraron años pasando esas películas. Y recuerdo muy bien cómo me impactó, por ejemplo, aunque yo, bueno, fui creciendo junto con ellas, ya no era tan niña cuando llegué a ver Los Olvidados de Buñuel, que es una película que me llevó a ver cuáles eran las situaciones económicas en diferentes lugares del país. Cómo, por eso se llama Los Olvidados, se vive desde una circunstancia precaria. Recuerdo que me dio mucha tristeza, recuerdo que me dio también mucha compasión. ¿Por qué te cuento esto? Porque a partir de la cineterapia es que necesitamos empezar a identificar cuáles son las emociones mientras nosotros estamos viendo una película determinada. Entonces yo hago un recuento y, por ejemplo, cuando vi Una familia de tantas, ahí les voy a, van anotando ustedes el listado, Una familia de tantas también es una película del cine de oro mexicano, pero habla, aunque parezca imposible, porque eran películas de los 50 más o menos, habla de una mujer que está buscando ser independiente y de cómo a través del patriarcado tiene un lazo que la va arrastrando en donde ella se revela. Entonces, ese tipo de historias ya me impactaban, aunque yo ya era una adolescente y me llamaba la atención porque justamente eran historias que no se veían muy comúnmente, más allá de Pedro Infante, más allá de nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿ok? Dice por acá Emiliano, ladrón de bicicletas. Fíjate que el realismo italiano también impacta muchísimo porque se combina con esta película que yo digo de Los Olvidados. Vayan sacando su lista. Ladrón de bicicletas es una película desde el realismo italiano que habla sobre la historia de un hombre que necesita una bicicleta. Esto también remite a otra película iraní, creo que es iraní, que se llama Niños del Cielo, que también habla de algo similar, pero es un niño que necesita unos tenis para correr. Entonces, todo este tipo de películas te van impactando de alguna manera. Incluso ahora pienso, anoté aquí en mi listado, que una película que me gustó mucho y me sigue gustando, aunque es cursi, yo lo sé, y es del cine mexicano y se llama Tizoc, y tiene que ver con Pedro Infante, pero me llama más la atención porque ahora, actualmente yo vivo como a 3 o 4 calles de la iglesia donde se filmó Tizoc. Entonces, eso me habla como de mis raíces en la infancia o también de la película, por ejemplo, Enamorada del Indio Fernández, que también eran de las que me gustaban. Y recuerdo que Enamorada, yo viví, cuando viví en Cholula, Puebla, a la vuelta de los arcos donde se filmó Enamorada. Entonces, ese tipo de cosas te van impactando. Pero ¿por qué te cuento esto? Primero es para que vayas sacando tu listado y te des cuenta qué pasaba en ese momento cuando ciertas películas te impactaban. Yo, como te digo ahorita, bueno, en algún momento de esa niña adolescente que le gustó Tizoc, ahora lo relaciono desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me gusta ir a visitar esa iglesia, darme cuenta o conectarme con aquellos murmullos de ese cine y que me recuerdan de alguna forma cómo me acompañaban en mi soledad. Y eso para mí era terapéutico, ¿sí? Habrá películas que te van acompañado a lo largo de mucho tiempo. Bueno, no me quiero explayar demasiado en todas las películas que me impactaron porque lo que quiero proponerte es que veamos por qué el cine tiene un impacto en nosotros y por qué, te guste o no te guste la película, eso algunas veces va a condicionar tus acciones y hay que tener cuidado, ¿ok? Por eso hay que ser muy selectivo también con todo aquello que vemos. A partir, yo creo, de estos intereses y cuando yo me dediqué a estudiar literatura, después me vine a la Ciudad de México a estudiar guión cinematográfico en el Centro Nacional de las Artes.
Y creo que me sirvió muchísimo todo esto porque me di cuenta que casi todos o la mayoría de mis compañeros no sabían de cine mexicano. Y era muy impresionante porque de alguna manera ese cine en ese momento, no creo que ahora tanto, me dio cierta identidad y a partir de relacionarlo, cuando yo ya estaba estudiando guión cinematográfico, me di cuenta que ese cine sí había impactado demasiado en mi vida y que de alguna forma tenía que ver con mis propias historias. Por acá dice mi querida Irene, ayer estuve viendo Der Sutzala de Akira Kurosawa. Me hace reflexionar sobre nuestra vida en la naturaleza inhóspita. Fíjate que yo la vi muchísimo, hace muchísimo tiempo, no recuerdo exactamente, de hecho, cuando yo estudié cine, vi muchísimo cine en la Cineteca Nacional porque nos daban un pase gratis los 2 años que estuve estudiando. Y recuerdo que una de las películas que proyectaron fueron bueno, varias de Akira Kurosawa, y de Akira Kurosawa siempre me gustó muchísimo la fotografía. Eso también es lo que vamos a ver. En el cine, a diferencia, por ejemplo, de cuando leemos un libro, por acá en el canal también hay un programa que habla de biblioterapia. La diferencia entre la biblioterapia y entre la cineterapia, primero, es que el cine hoy en día tiene mucho más impacto social. Y en el cine, lo que nos impacta también tiene que ver la imagen, el sonido, los movimientos de cámara, la música. En el caso de los libros, es otra manera de impactarnos porque nosotros estamos usando un proceso de imaginación donde esos personajes nosotros los estamos creando. Entonces, el impacto va a ser diferente. En el caso del cine, aunque ya nos es dado una idea como tal desde el imaginario de otra persona, nos va a impactar como todo un evento completo, ¿sí? Los diálogos, las actuaciones, a diferencia del teatro, por ejemplo, en donde el teatro estás frente a frente de un actor y que te impacta de otra manera. Aquí tiene que ver también con el hecho de que puedes pausarlo ahora que tenemos las plataformas, con el hecho de que si estás en una sala de cine, por lo regular vas acompañado, aunque a mí me gusta ir sola al cine. ¿Por qué? Porque tienes otro vínculo cuando vas solo al cine. De hecho, yo siempre me llevo una libreta, ahorita les voy a decir por qué. Y bueno, ¿qué nos va pasando cuando nosotros nos vamos identificando con con ese compendio de algunas circunstancias que nos va dando el cine, ¿ok? Ya no solo es la palabra escrita como en la biblioterapia, sino que aquí el objetivo es meternos en una caja negra, ¿sí? Ahora no tanto porque estamos en casa, pero cuando vamos al cine, esa era la idea, que nosotros estuviéramos realmente casi hipnotizados por ahí. Fíjate lo que dice Ingmar Bergman, que es este director sueco que escribió El séptimo sello y Fresas salvajes. Dice, ningún arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine, tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas. ¿Ok? Profundizando en los oscuros habitáculos de nuestra alma. ¿Por qué nosotros, incluso desde antes de que existiera el cine, nos impactan las historias y nos proyectan de alguna manera la nuestra? Bueno, voy a hacer un recuento muy rápido para decirles que esto no es nuevo. Y conforme vayamos avanzando con la tecnología, como se cuentan las historias, a lo mejor ahora ya desde el metaverso, nos van a impactar de diferente forma y nos van a llevar a nuestro proceso terapéutico. Pero, ¿qué es ese proceso terapéutico? ¿Por qué nos impacta? Bueno, vamos a tomar en cuenta desde la raíz de la palabra, y eso se los he compartido muchas veces, pero acá es conveniente hacerlo de nuevo. La palabra terapia viene de terapeia del griego, ¿ok? Y esto significa tratamiento en uno de sus significados, pero también viene de otro verbo que es terapeum, que significa cuidado y alivio. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia? La terapia nos da cuidado y nos da alivio. Y es bien bonito darnos cuenta que también viene de terapón. Terapón lo que significa o significaba era el escudero de aquel que ayuda al guerrero. Fíjate. Entonces, la terapia, ¿para qué nos sirve? Tomando en cuenta esto,
Esta parte terapéutica es la que nos va a cuidar, es el cuidado de sí, que llamaba Foucault, y que también nos va a servir como un escudo para protegernos de la vida o de lo demás. Y entonces, acá nosotros, a través de ese escudo, nos vamos reconociendo. Hay una analogía que dice una de mis maestras, a la cual quiero mucho, y ella dice que la terapia es como ir en un carrito, ¿ok? En un carro, donde el paciente o el cliente o el consultante es el que va manejando y los terapeutas somos los que vamos a un lado como copilotos. Entonces, nosotros no vamos a manejar el carro es la vida. Nosotros lo que hacemos es acompañar, a lo mejor llevar el GPS e irle diciendo por aquí, por allá, y el que va manejando decide si se va por ahí o no. Y a veces nos puede decir como terapeuta, te me bajas aquí en la esquina, ¿ok? Y ahí se tiene que bajar uno, o al contrario, nosotros como terapeuta les decimos, ah, con permiso, me voy a bajar, no porque necesariamente nos tengamos que bajar, sino que muchas veces es porque ya sabemos que sabe manejar su carro y no nos necesita. Entonces, el terapeuta sigue fungiendo entonces como un acompañante, como un cuidador, digamos, aunque muchas veces ese cuidador, si es el copiloto, puede dar mal la dirección. Y entonces el chofer tendrá que estar listo también para eso. La terapia entonces desde el cine nos da un cuidado sobre nosotros mismos. Pero como te decía, esto no es nuevo. ¿Por qué no es nuevo? Porque fíjate, si se trata de un cuidado de sí, nos va llevando a un proceso también de autoconocimiento. El dichoso, conócete a ti mismo y que por eso yo a todas estas charlas en vivo las nombro conócete, porque cada una de las cosas que hablamos aquí tiene que ver con esa intención. Y el conócete a ti mismo tiene que ver también con este proceso de cuidado, es decir, de terapia. Pero esto ya estaba desde la antigüedad, sí. ¿Por qué nos vamos a detener un poquito ahí para que te des cuenta que las historias siempre nos están impactando? La diferencia tiene que ver en el propósito y la motivación que tú tengas al respecto. Si solo tiene que ver porque vas al cine y es mero entretenimiento, o porque vas a ligar con alguien al que invitaste, o simplemente porque quieres llevar a tus hijos y quieres que ellos estén felices, o porque no tienes nada que hacer y no quieres estar solo, la motivación, la intención, el propósito va a ser diferente a que tú digas, yo quiero ver esta película con un sentido de autoconocimiento, de cuidado, de terapia, ¿ok? Pero esto sucedía desde antes, como te digo, desde la idea de los mitos y de las historias que nos iban legando hasta con los juglares, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos o estamos en ese proceso de imaginería, lo que va ocurriendo es que hay una proyección de nuestra propia idea del mundo y de nuestros propios valores. Entonces, a partir de cómo los griegos, voy a hablar solo de cultura occidental, a partir de cómo los griegos personificaron a las deidades que tienen que ver con una idea o una aspiración de generar esos valores que significaban esas deidades, les dan esa característica. Así Atenea, diosa de la sabiduría, representaba esa sabiduría que tú querías tener. Y entonces, ¿qué pasaba? Había toda una historia sobre Atenea, había un ritual sobre Atenea en donde tú te encomendabas a ella para generar sabiduría en tu vida. ¿Ok? Por ejemplo, pero hay muchos más. Esto se va después al teatro, por supuesto después a la literatura y mucho después se va al cine. ¿Por qué? Porque tenemos esa intención de alguna forma de que a través de las alegorías o a través de los mitos nosotros también podemos aprender. De ahí que Platón nos hablara todo el tiempo o muchas de las veces en alegorías como el mito de la caverna, como el mito del carro alado y hay muchísimos más dentro también de la historia griega. ¿Pero por qué? Porque a través, ya más adelante nos dice Aristóteles, a través de este enfrentamiento con esas historias, nosotros vamos a lograr ¿qué? Una catarsis. Eso es lo que nos llama a estar aquí. Catarsis, que fue una palabra que utilizó Freud comparándola como una purga, como un sacar, como un soltar, como un confrontarte contigo mismo para
quedarte a través de un espejo frente a frente y verte quién estás siendo, ¿ok? Ese espejo puede ser la literatura, ese espejo puede ser el otro, y en este caso es el cine. Entonces, esto no es nuevo. Ahora, mucho más actualmente, a través de la neurociencia, se ha encontrado que existen las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas neuronas que reflejan el comportamiento del otro. Es decir, que, por ejemplo, cuando alguien está bostezando, ¿no te ha pasado que te dan ganas de bostezar? Bueno, las que se activan como un proceso de imitación son las neuronas espejo, ¿sí? Las neuronas espejo lo que hacen es producir cierta empatía, digamos, ¿no? Entonces, tanto cuando lees un libro como cuando ves una película, estas neuronas espejo se activan y entonces, ¿qué pasa? Tú puedes empezar a actuar según lo que estás viendo, lo que estás escuchando, y entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos tener esto que te decía al principio, el propósito o la motivación, porque si lo hacemos de manera no consciente, lo que puede ocurrir es que el impacto sea no, bueno, no consciente, pero también un impacto que nos va a generar acciones involuntarias. Y esto, mira, se los voy a contar, pero sé que algunos esto pueden no estar de acuerdo. Desde la filosofía budista, a mí me llamó mucho la atención, algunos ya saben que yo practico la filosofía budista desde hace unos 13, 15 años, ya no recuerdo, y una de las cosas que más me impactó, porque yo me dedicaba al cine, o sea, yo algunas veces doy talleres de guión cinematográfico, cada vez menos, pero sí he dado talleres de guión cinematográfico, a veces de cineterapia, etcétera. Y recuerdo que cuando llegué a la filosofía budista y estaba con varios maestros, en una de las escuelas decían que ahora lo entiendo, ¿no? Pero decían que entre menos viéramos cine, mejor. Y yo decía, ¿qué? Si es, si es lo que yo hago, ¿no? Entonces me impactó, pero después entendí, porque para ellos, aunque no se conocía en esas escuelas la idea de las neuronas espejos, ¿qué es lo que te están diciendo? Cuidado con lo que ves, porque eso también te puede producir karma. Sí, parece que no, pero para ellos el karma se produce, no voy a tener nada en esto, ¿ok? Pero se los quiero decir. El karma desde la filosofía budista se produce desde pensamiento, palabra y acción. Entonces, si tú en el pensamiento estás, ahora lo sabemos, desde tus neuronas espejo, impactado por una película de asesinos, es probable que tú estés experimentando lo que experimentaba un asesino. Y entonces desde ahí produces karma. No es lo mismo que fueras y asesinaras a alguien, porque hay diferentes niveles de karma, según el budismo, ¿ok? Pero hasta ahí el paréntesis. Porque esto nos lleva también a lo que decía Aristóteles a través de la catarsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la catarsis a lo que nos invita es a enfrentarnos a la obra de arte, en el caso de la poética al teatro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? El teatro, cuando nos impacta, nosotros aprendemos, digamos, en cabeza ajena y entonces hacemos catarsis por aprendizaje externo, ¿no? Que eso es de alguna manera lo que nos puede decir la cineterapia. Pero fíjense algo que dice uno de los ejercicios estoicos, ¿no? Uno de los ejercicios estoicos es la contemplación del sabio. La contemplación del sabio es una técnica estoica. Fíjense cómo lo dice Picteto. Cuando te enfrentas a una situación difícil, pregúntate qué hubiesen hecho Sócrates y Zenón. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que la contemplación del sabio, de alguna manera, también nos va a referir a nosotros a estarnos identificando con un personaje y a lo mejor nos preguntaríamos en algún momento, ¿qué hubiera hecho Amélie en este caso? Esta es una técnica de psicoterapia también, la contemplación del personaje le podemos llamar. De psicoterapia, no, perdón, de cineterapia. La contemplación del sabio, en este caso la contemplación del personaje o de la historia. ¿Qué haría Amélie en mi caso? ¿Qué haría, por ejemplo, alguna protagonista que a ti te gusta en tu caso? ¿Qué haría Joe, por ejemplo, que es este personaje de Mujercitas, en tu caso? ¿Qué haría? A ver,
¿Quién me dice otro personaje que le haya llamado la atención? ¿Qué haría, por ejemplo? A ver, estoy pensando en personajes hombres. Bueno, ahorita nos vamos a acordar de alguno que a mí me haya impactado, que seguro que hay muchísimos. Bueno, Tizoc, que ahorita les comenté que haría Tizoc en este caso, ¿no? Voy a leer sus comentarios. Dice por aquí, eh, a ver, Daniel Guerrero, cuando era niño siempre estaba solo y la televisión y las películas fueron mi compañía. Viví en un entorno difícil, pero mi amor por el arte evitó que tomara un camino más negativo, según mi terapeuta. Exacto, Daniel. A veces creemos que ese tipo de soledad, donde a veces estamos también acercándonos eh, a material cinematográfico, puede ser incluso algo negativo, pero con el tiempo nos damos cuenta que nos fue formando, ¿eh? Coincido mucho contigo. Dice Paula, Berman es magnífico, Sonata de Otoño me habla muy profundo. Berman es magnífico y ahora fíjense que cada vez, curiosamente, se ve menos, porque es un cine lento, silente. Y eso también habla de una generación que ahora propone tipo de cine mucho más rápido y mareador. Y eso también nos lleva a que nuestro propósito terapéutico se mueva de lugar. Dice Irene, recuerdo la película La sal de la tierra, fue una zarandeada a mis sentidos y emociones. Fíjate que La sal de la tierra no la he visto, me la dejas de tarea. Buenas noches por acá, dice Lorena, claro, en mi lista también Lorena coincido con Matrix. Matrix para mí fue una sacudida completa, así, sacudida. Atreyu, claro, Emiliano, de la historia interminable. Esa es la película que más me impactó cuando yo era niña. Esa me cambió la vida. Eso es lo que les puedo decir. Creo que gracias a esa película me dedico a la escritura, me dedico a la reflexión y filosofía y por supuesto al cine. Ujú. Entonces sí, claro que tiene que ver con eso. Dice Amadora en casa de solteras, película mexicana, se quiere casar con la hija menor, pero le dicen que primero van las mayores, se pone a conseguirles novio a todas para lograr su cometido. Exacto. Dice Irene, Sebastián Salgado, de él es la película. La voy a ver, Irene, la voy a ver, vas a ver. Ok, entonces veamos. Eh, ¿Cómo nosotros podemos identificar ya el proceso de la cine terapia o el cine al servicio de la terapia o viceversa? Bueno, tenemos que tomar en cuenta varias cosas que muchas veces cuando no conocemos tanto de cine, no nos podemos dar cuenta, pero es importante incluso dentro de los talleres de cineterapia. Hace mucho que no abro uno, no estaría mal abrir un taller de cineterapia. Por acá, si quieren que abra taller de cineterapia, díganmelo en los comentarios o levanten la manita. Algunas 6 sesiones estaría genial donde veamos algunas películas tanto clásicas como actuales. ¿Por qué? Porque es necesario dentro de la cineterapia también darnos cuenta, así como en la literatura nos impacta también la palabra, en el caso del cine necesitamos darnos cuenta que los movimientos de cámara nos impactan a nosotros, pero muchas veces no lo sabemos. Todos los movimientos de cámara tienen un efecto psicológico y desde el lenguaje cinematográfico se buscó eso. El primero que inventó, bueno, más bien el que inventó el lenguaje cinematográfico fue Sergei Eisenstein, nunca lo puedo decir bien, seguro lo digo mal, pero bueno, lo buscan. Ok, lo que él hace, acuérdense que primero el cine era una cámara fija que no se movía, donde casi casi parecía que grababa una obra de teatro. Entonces ahí, fíjate que el impacto no es el mismo, pero Sergei lo que hizo fue empezar a mover la cámara, acercarla a los actores, poner los pies de los actores. Hay una escena preciosa de una de sus películas en una escalinata donde se ve a un bebé, bueno, que es un muñeco, ¿no? Pero que se ve que va rodando, entonces es impactante. ¿Por qué? Porque él empezó a lograr esto, pero una de las primeras imágenes que se proyectó de cine ya nos habla de psicología y es la proyección de la llegada de un tren. Fueron los hermanos Lumière los que proyectaron la llegada de un tren y la gente que lo estaba viendo salió corriendo
Imagínense el impacto psicológico de esas personas, porque ellos toman la llegada de un tren y esas personas creen que se va a salir de la pantalla. Desde ahí el cine no solo tiene que ver con las historias, el cine, acuérdense que son fotografías en movimiento, ¿sí? Y esas fotografías en movimiento nos van llevando también a esta película mental o al recuerdo de nuestra película mental. Y entonces ahí nosotros hacemos un símil entre cómo imaginamos y cómo esta proyección en las películas se suma a nuestros propios procesos mentales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A partir de esos movimientos, no voy a explicarlos demasiado porque no podríamos, pero por ejemplo, imagínate un big close-up, que es cuando la cámara solo registra un ojo. Entonces, imagínate que toda mi cara esté o todo mi ojo esté en la pantalla, como la película de Un perro andaluz de Luis Buñuel, en donde no solo está un ojo, sino que es un ojo cercenado por una navaja. Claro que eso va a generar más impacto a que si yo me alejo de la cámara y ustedes me ven mucho más pequeña. Cada uno de los planos tiene una intención psicológica. Entonces, cuando tú estás viendo una película, es importante no que revises qué plano se usó, cómo te va impactando. Si es una película con cámara subjetiva, y me muevo porque la cámara subjetiva, bueno, es traer la cámara, como cuando a veces grabamos con el celular, y estamos moviéndonos y entonces cámara subjetiva porque es la mirada del que está cargando la cámara y entonces no va a ser igual que alguien que tiene una cámara fija en un riel o en un dolly, ¿ok? Y esto nos lleva a que el cine nos impacte de diferente manera por todos estos movimientos o los ángulos, por ejemplo, un ángulo en contrapicada, que es hacia arriba, pues nos genera una acción dramática de alguien que está viendo hacia arriba a alguien superior. Cuando se retrata un personaje que quiere ver a un niño, es un picado diferente hacia abajo, en un ángulo de 90 grados tal vez, para que se vea la superioridad del otro, ¿no? Entonces, todo esto, aunque nosotros no lo notemos, tiene que ver con el proceso cinematográfico, tiene que ver en todo lo que te va pasando. Claro que además de identificar cuáles son esos movimientos, esto va aunado al soundtrack, es decir, la música te va generando emociones, te va generando suspenso también. ¿Y qué más de la música? Bueno, los diálogos. Aunque lo más importante, aunque parezca que no, en el cine no son los diálogos, sino, acuérdate, incluso yo lo digo en los talleres de guión, un guión es una historia contada en imágenes. Por eso cuando alguien hace un guión de puros diálogos, le digo, haz teatro, porque eso es otra cosa. Acá son imágenes que están de alguna manera en movimiento, pero cuando nosotros las escribimos en el papel. A partir de estos elementos que ya estamos viendo, es decir, la fotografía, es decir, también el sonido y también la historia, ya nos va ocurriendo algo, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que nos puede provocar a nosotros la cineterapia o también se le llama filmoterapia? Bueno, según Jaime Burke, que es el autor de un libro que se llama Filmoterapia, que tiene un listado de películas como si fuera un diccionario por si lo quieren conseguir, de qué películas para qué momento. La verdad, yo no lo uso como tal, lo recomiendo por si tú no eres tan cinéfilo y no conoces tanto de cine, pero para las personas que podemos ver más cine, yo te diría, y es lo que te quiero proponer ahora, haz tu fichero de emocional y cineterapéutico. Por ejemplo, yo cuando tengo muchas ganas de motivarme, veo una película que es Mujercitas. También leo el libro, ¿no? Pero en este caso, desde el cine, veo Mujercitas. Y la que más me gusta es la de 1994 con Winona Ryder. La más nueva no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque su edición me parece muy rebuscada y es una película y una historia lineal que no necesitaba de tanto movimiento, pero bueno, yo sé que es una propuesta moderna. Entonces, ¿qué te propongo? Empieza a hacer un fichero. ¿Para qué? Para que tú, cuando estés triste, veas un tipo de películas, cuando quieras motivarte, veas otro tipo de películas, cuando a lo mejor necesites de creatividad, veas otro tipo de películas, ¿no?
y las vuelvas a ver. A muchas personas no les gusta volver a ver películas, las mismas, las mismas, las mismas. ¿No se acuerdan que cuando eran niños veían la misma película una y otra vez? ¿Se aprendían los diálogos? ¿Por qué? Porque te van impactando diferentes cosas, como Coraline, que traigo acá. La he visto, como no se imaginan, porque me gusta mucho esta idea de las dos dimensiones en donde ella se está confrontando, diría Jung, a su propia sombra, ¿sí? Aunque no está así, yo lo veo también desde mi mirada como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuáles son esos beneficios? Nos permite afrontar cambios, nos hace descargarnos emocionalmente, enfocamos nuestros problemas, nos asombra, nos conmueve, también nos puede llevar a identificarnos con el personaje, a revitalizarnos, pero sobre todo nos lleva a un proceso de autorreflexión. Aprendemos muchísimo. Fíjense algo que se usa en algunos grupos de psicoterapia con mujeres que han sido violentadas. Se utilizan la cineterapia para no volver a revictimizarlas, es decir, para que ellas no tengan que volver a revivir todo lo que les pasó. Lo que se hace es poner una película con una temática similar que aunque es muy impactante para ellas, las va a separar porque van a empezar a hablar del personaje y a partir de eso, claro que pueden ir compartiendo su historia, pero siempre teniendo como referente al otro, no a ellas mismas. Y el acto de la revictimización ya no va a ser tan fuerte. De por sí el volverlo a ver y volverlo a conversar ya es doloroso. Cuando tú lo ves a través de un personaje, no es que se diluya el dolor, es que de alguna manera empatizas, ¿sí? Por acá dice Irene, sí, taller de cineterapia. Ok, ya tengo una alumna. ¿Quién dice más? Genial. A ver, veamos. Qué más nos pasa con la cineterapia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ahora sí, si quieren anotarlo o después lo regresan, es identificar lo que ya dije hace un rato, cuál es la motivación. Si tú dices, quiero pasar el rato, no va a ser cineterapia, de una vez les digo. Aunque parezca que sí, aunque tú digas, bueno, así me libero, así me saco el estrés, ¿por qué no llega a ser cineterapia? Porque no estás haciendo el acto de autorreflexión. Lo puedes hacer con una comedia, yo no digo que no, siempre y cuando tengas un propósito, ¿sí? Si el propósito es voy a ver esta comedia para darme cuenta que tengo capacidad de reírme y que tengo capacidad también de observar la mirada del otro que se equivoca, suponiendo que es una comedia de enredos, es diferente, ¿ok? Entonces hay que buscar bien. A partir de eso también identificar cuáles son los géneros que a ti te gustan más, ¿sí? Si los géneros que a ti te gustan más, por ejemplo, tienen que ver, no sé, a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción, por ejemplo, tiene que ver también conmigo. Tiene que ver con mis propias búsquedas, en donde yo a través del universo de la ciencia ficción, como en Matrix, por ejemplo, siempre estoy buscando en la ciencia ficción el plano filosófico. Entonces, no me gusta la ciencia ficción de acción, me gusta la ciencia ficción dramática, así le ponen, que yo le llamaría reflexivo-filosófica. ¿Por qué? Porque detrás de esa mirada hay, por ejemplo, una visión incluso de una utopía o de una búsqueda también de construcción de nuevos valores o de una crítica a nuestra sociedad actual, ¿ok? Entonces, a partir de eso es que yo puedo observarlo propositadamente desde ahí. Pero entonces, busca, ¿para qué quieres que te sirva esa película? Si es para motivación, si es para tener más coraje, si es para entretener, cada uno de esos propósitos va a ser diferente. Por acá dice Emiliano que también quiere taller de cineterapia, ya van dos, ¿ok? Perfecto. Ok, después de que te diste cuenta cuál es el género, cuál es tu motivación o tu intencionalidad o tu propósito, vamos a buscar cómo me identifico con el personaje principal, ¿ok? ¿Qué vas a buscar ahí? Vas a buscar cuál es el conflicto y cómo lo resuelve. ¿Por qué? Porque puede ser que a ti no te guste cómo resuelve el conflicto. Y entonces lo que vas a hacer es
idear cómo lo hubieras resuelto tú, ¿sí? ¿Qué te pasa, por ejemplo? No sé, dime un personaje, por acá compárteme algunas de tus películas favoritas para irlas comentando desde esta visión y también de los personajes que te han impactado. Hace rato hablaba de Amélie. Amélie es uno de los personajes que a mí me impactó en algunos momentos de manera positiva y en otros momentos no tanto, porque a veces me parecía demasiado eh, ¿cómo decirlo? Su generosidad a veces me parecía inverosímil, pero tiene que ver con mi mirada crítica, ¿ok? Y también mi escepticismo, yo creo, de ese momento. Ahora lo pienso de manera diferente, ¿va? Ok, entonces piensa, ¿cuál es el conflicto del personaje? Si pensamos, por ejemplo, en esta película que yo te mencioné de 1994 sobre Mujercitas, bueno, esta película nos habla de un personaje que tiene un conflicto que es que ella quiere ser escritora. Sin embargo, desde la sociedad en la que se encuentra, tiene que casarse. Ella tiene dos caminos, uno de ellos es el de casarse con el príncipe azul o el otro dedicarse a su sueño, que es ser una escritora. El personaje decide irse por el área de la escritura y entonces, ¿qué pasa? A partir de esto, el personaje, pues, le pasa una serie de peripecias. Todo personaje, no lo olvides, tiene obstáculos. Eso es lo que tú vas a ver. ¿Cómo se resuelven estos obstáculos? ¿Cómo los va de alguna manera sorteando el personaje, pero qué va aprendiendo a través de ellos o también qué no va aprendiendo, porque no todos aprenden? ¿O qué aprenderías tú? Esto es importante porque lo que tú vas a hacer ya tienes más o menos cuál es el motivo, cuál es el género, qué te está diciendo el personaje, entonces sí vas a tener que traer una libretita, ¿ok? Y vas a ir anotando qué es lo que te va impactando de la película. Cuando definas qué te va impactando, no sé, por ejemplo, ayer vi una película que era como de los 90 que había visto en su momento y que me pasó de noche. Y ayer la vi junto con mi esposo y se llama Hijos de la Calle, sale Robert De Niro. Y en esta película estuvimos llore y llore los dos, llore y llore. O sea, no me imaginé el grado de compasión que me generó la película. O sea, lo que yo veía era un grado de violencia impactante, pero yo sentía muchísima compasión porque trata del maltrato infantil. Entonces, sí era muy fuerte. En otro momento no sé si lo hubiera visto, pero ayer yo lloraba y lloraba, pero al mismo tiempo revisándome como un efecto de psicoterapia y me di cuenta que a lo mejor mi compasión se ha incrementado. En otro momento, cuando la vi en los 90, pues creo que no me pasó nada, pero ahora que la vi, a partir yo creo de todo mi entrenamiento budista, no lo sé, o ayer andaba sensible, pero me impactó de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de las peripecias o obstáculos que ellos vivieron, no les voy a contar el final, pero hay algo que incluso no pude estar de acuerdo, otras cosas que sí estaba de acuerdo. Entonces me va hablando también del momento en el que yo estoy. Y por eso el cine me va acompañando. Eh, Tierra de Osos, dice Emiliano. Utópica y catártica. Ay, no le he visto Tierra de Osos. Cuéntame un poquito más, Emiliano, ¿por qué para ti te llevó a la catarsis? Cuéntame un poquito. Dice Irene, hay una película que me gusta ver una y otra vez. Se llama Yo, él y Raquel, por la similitud del tema en relación a la enfermedad que padeció mi papá y por el tema de la amistad. Esto que dices es muy importante, Irene, porque efectivamente, a veces nos relaciona con nuestra propia historia y eso ya hace que nos involucremos. Entonces, cuando tú vas a terapia, a mí me ha pasado que a algunos de mis pacientes les recomiendo algunas películas y las dialogamos un poco con lo que estás diciendo, por eso lo recordé, las dialogamos a partir de su propia problemática. Es decir, que si nosotros escogemos una película que supere ese enredo que trae la persona que va a sesiones, entonces es como decíamos al principio, o decía Aristóteles, es como aprender en cabeza ajena, aunque no hagas lo mismo, simplemente tiene que ver con que estás visualizando lo que decíamos hace un momento también,
visualizando tu problema llevado por otro y resuelto por otro. Dice Angélica, Violines en el cielo, una película que trata del respeto por los muertos. Eso, eso. Fíjense que todas estas películas que están mencionando, yo les diría, pregúntense por qué han sido importantes para ustedes. Eso tiene que ver con la parte terapéutica. Entonces ya no solo estamos revisando motivación, género, el personaje, sino también cómo resuelve o no resuelve los conflictos para saber, uno, qué haría yo y dos, si estoy de acuerdo, de alguna forma imitar el comportamiento, si es que lo quiero así, y asumir los riesgos que pasó ese personaje. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los personajes viven en la incertidumbre y a partir de esa incertidumbre es que empieza su historia. Pero nosotros queremos muchas veces que en nuestra vida nunca pase nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, no queremos pasar obstáculos y si no pasamos obstáculos como todos los personajes de las películas, entonces no hay una catarsis. Y entonces no hay terapia, por ende, ¿ok? Así que piensa en películas que lleven a estos personajes a ir creciendo a partir de su conflicto, aunque la historia termine mal. Dice por acá Lorena, ok. Dice Lorena, ¿dónde ando? Es que Lorena y Angélica comentaron la misma. Violines en el cielo me ayudó a afrontar el momento de muerte de mi madre y vestirla y arreglarla antes de que llegara a la funeraria. Lorena, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y al mismo tiempo, o sea, el hecho de que el cine te haya acompañado, o sea, habla de un acto de valentía y que muchas veces seguramente los creadores de ese filme, por supuesto que no saben cómo están impactando en el otro. Pero acuérdense que para llegar a este proceso de terapia es necesario que nosotros decidamos que así sea. Eh, Krul dice, Lorena dice, y lo romántico deben ser los imposibles, por ejemplo. Mejor imposible, me encantó porque habla de una psicopatología como el trastorno obsesivo compulsivo y de cómo este hombre, a través de la amistad y del amor y también de un tanto la comedia, porque tiene de todos los géneros esta película, este personaje va asumiendo su propia condición. Entonces es sumamente interesante. Dice Emiliano, Tierra de Osos es la transformación de ti en aquello que odias. Fíjate, o sea, transformación de ti en aquello que odias. La voy a ver, la voy a ver qué pasa. Ok, entonces, cuando nosotros estamos dentro de la cineterapia, lo que hacemos es transformar la mirada ya no en una mirada solo de entretenimiento, sino en una mirada que nos lleva a un análisis personal. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos llevar, por ejemplo, nosotros ese análisis personal a un análisis cinematográfico y terapéutico? Ahí te va. Para llegar a este análisis terapéutico cinematográfico, necesitas varias cosas. Yo lo que hice fue una serie de preguntas que te voy a compartir a ver si tú me las quieres responder por acá. ¿Ok? El autoanálisis a partir de la película que estás viendo sí implica que te detengas o que por lo menos si vas al cine, cuando salgas de ver la película, escribas. Ahorita vamos a ver cuáles son los puntos para hacer una reseña cinematográfica terapéutica, no una crítica cinematográfica o una reseña cinematográfica que tiene otra intención. Aquí lo que hablamos es de una reseña cine terapéutica, ¿ok? Pero empecemos por esto, análisis terapéutico cinematográfico. ¿Qué significa esto? Empezar a hacerte preguntas a partir de tu problemática actual y a partir de qué harías al respecto de lo que viste en esa película. Entonces, las preguntas que pueden ser, pero tú puedes utilizar las que quieras, son, eh, ¿para qué elegí la temática de esta película? ¿Cómo me identifico con la historia? ¿Cómo resolvería el conflicto antes de ver la resolución de la película? ¿La trama me impactó? ¿La música?
¿Yo usaría el soundtrack de esa película para mi propia vida? ¿Ok? Entonces, imagínate, ¿cuál es el soundtrack de tu vida? ¿Cuáles son las canciones que traes en tu vida todo el tiempo? Si todo el tiempo son canciones de me corto las venas porque nadie me quiere, pues imagínate cómo es la película de tu vida. O si todo el tiempo estás lleno de pánico y de terror, ¿cuál será el soundtrack de tu vida? ¿Ok? Bueno, se los dejo de tarea. ¿Qué más podemos ver en ese autoanálisis terapéutico y cinematográfico? Bueno, ¿cuáles son las motivaciones de los personajes y cuáles son las mías en mi vida? ¿Cuáles son las soluciones del personaje ante la motivación que tenía? ¿Por qué me gustó este personaje y no otro? ¿Ok? Estoy pensando a ver en otra más. Sí, ¿me gustó o no me gustó el final? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo puedo utilizar lo que acabo de ver en mi propia existencia que me lleve a la acción y a hacer cambios en mi vida? Fíjate entonces que el análisis ya no solo es, me gustó, ay, sí, estuve llorando toda la película. O sea, sí, pero vas a profundizar un poco más. ¿Por qué lloraste? ¿Qué emociones se desataron ahí? ¿Qué recuerdos había que te llevaron a llorar? Claro que la película que te comento desde Hijos de la Calle, pues a mí me llevaba a no necesariamente a pensar en un esquema específico de mi vida, sino que me llevaba a darme cuenta de que esa realidad existe y que cada vez hacemos menos, que tiene que ver con el maltrato infantil. Y entonces me daba una tristeza espantosa, ¿ok? A ver, por acá dice, ah, ok, estas ya las leí. Compárteme entonces cómo harías este autoanálisis cinematográfico y cómo empezarías a hacer tu reseña cinematográfica, ¿ok? La reseña cinematográfica tiene que ver otra vez con un acto de reflexión. Cuando tú ves una película y se la cuentas a alguien, le cuentas de qué se trató y a veces hasta les das spoiler, ¿no? Pero en este caso, si la quieres contar y no la quieres escribir, va a estar más complicado porque vas a tener que ventilar aspectos de tu vida que a lo mejor no te convienen. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues lo mejor es escribirla y tener a lo mejor tus reseñas cineterapéuticas, ¿ok? Estaría genial, incluso para los que se van a escribir en el taller de cineterapia, si lo abrimos, pues a lo mejor hacemos un fichero de reseñas cineterapéuticas para que estén también al servicio de más personas. Primero, ¿qué va a llevar la reseña cineterapéutica? Breve descripción de la historia, ¿ok? Argumento, 4 o 5 líneas de qué se trató. ¿A qué género pertenece? Es importante. Dos, ¿en qué me identifico con la película? Tres, ¿qué momento de mi vida estoy pasando para identificarme de esa manera? Cuatro, ¿qué comprendí de mí misma? Y cinco, ¿qué me gustaría cambiar? Las voy a decir otra vez rápido. Breve descripción de la historia, en qué me identifico con ella, qué momento de mi vida estoy pasando para identificarme de esa manera, qué comprendí de mí misma o de mí mismo y qué me gustaría cambiar. Sí, fíjate que si tú empiezas a hacer este fichero de reseña cineterapéutica, lo que puede pasar es que cuando lo estés escribiendo ya empieces el acto de la terapia, ¿sí? Te decía hace un momento que muchas veces dentro del proceso de la psicoterapia, ya aquí en consulta más cercana, a veces recomiendo películas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando recomiendo estas películas y trabajamos con una temática específica, a veces es difícil ver eh, en qué se asemeja mi problemática con el personaje. Y para eso sería necesario hacer cineclub terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando estamos en grupo, o sea, más allá de lo que les decía ahorita de un taller de cineterapia donde veríamos lenguaje cinematográfico, más cosas, no, lo que aquí sería un grupo cineterapéutico simplemente de dos, tres personas que se junten. Si tú te juntas con tus amigas y van a ver una película, bueno, háganlo también con una intención cineterapéutica y platiquen
a lo mejor este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque ahí se puede dar, más allá de una discusión del chisme, de lo que pasó en la película, es qué nos está pasando a cada uno de nosotros y cómo la película nos lleva también a un estado íntimo con un grupo de personas con las que asistimos a un evento como el cine. Puede ser incluso con tu pareja. Si tú le dices, oye, hagamos cineterapia al ver esta película, ¿no? Tú ya vas a tener todo anotado lo que vimos hoy y le explicas y le dices, y a lo mejor llevas estos lineamientos de la reseña cineterapéutica, y cuando él o ella te digan qué comprendieron de sí mismos a través de la historia, esa va a ser una retroalimentación, porque seguramente vas a decir, híjole, es que yo no aprendí nada, o aprendí otras cosas diferentes a lo que ella o él me está diciendo. Y entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que esto los acerque más, o a lo mejor los puede alejar y pueden entrar en un diálogo. Y yo te diría, nunca olvides que es un proceso de terapia grupal cinematográfica. Y esto habla de un proceso de autoconocimiento. ¿Qué te parecería si lo haces así? ¿Qué te parecería si invitas a alguien y ya no nada más el cine va a ser palomero? El cine va a ser como un acto autorreflexivo, ¿sí? Por eso es que en consulta, ¿ok? En la clínica, iba a decir. En consulta, nosotros recomendamos muchas veces la terapia. Si tú quieres, como terapeuta, recomendar películas, no olvides que hay lineamientos, ¿ok? Que no es solamente, ve tal película y luego no la comenten. No, es ve una película porque tu problemática, tu conflicto me recuerda el personaje tal que resuelve más o menos, si no le dices toda la película, y después lo van a dialogar y a lo mejor juntas y juntos, como terapeuta y paciente, hacen esta reseña y empieza también a darse cuenta qué es lo que no debe de hacer, que sí hizo ese personaje y que le va a ayudar en su proceso de vida. Entonces, estas películas no necesariamente tienen que ser inspiradoras, pueden ser películas la que tú quieras. Si tú quieres ver cualquier película y aunque sea muy mala, porque a veces me ha tocado ver películas muy malas, sobre todo no soporto las películas de acción, me quedo dormida, no sé por qué. Y corren y saltan y tiran bala y matadero y todo eso, y yo me duermo, es como una negación, yo creo, en mi vida, pero no lo soporto. Sin embargo, cuando he tenido que ir con alguien a quien quiero mucho acompañarlo, o los vemos en la tele, digo, a ver, ¿qué saco de esta película? Terapéuticamente, a lo mejor no es que yo me identifique con el personaje, pero lo que sí puedo ver es en qué no me identifico, qué no haría yo, y empiezo a darme cuenta que cuando un personaje, que es un personaje violento, empiezan justamente a protagonizarlo, ocurre un evento un aspecto a la inversa. ¿Qué significa esto? Que nos va a llevar a que nosotros nos identifiquemos a lo mejor con un asesino. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, acuérdense de la filosofía budista. No, estoy bromeando. Acuérdense de que aún así pueden hacer cineterapia, pero vinculando sus valores con los valores del personaje y dándose cuenta que no harían. Entonces, cualquier película se puede transformar en un evento cinematográfico y cineterapéutico, mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son aquellas películas que a mí me impactaron muchísimo? Hay muchas, pero entre ellas está 12 monos. Traté de buscar las que son más comunes, ¿no? 12 monos, hace un rato les dije Niños del Cielo, Mujercita, Cinema Paradiso, Little Miss Sunshine, que es una película súper sencilla, pero muy linda, Matrix, una película argentina que se llama Un Buda, Truman Show, y bueno, puse así, todo Buñuel, todo Buñuel. ¿Por qué? Porque me gustó Viridiana, Nazarín, Los Olvidados, y todos esos tienen que ver también con mi mirada del mundo. Dice Lorena, Los Niños del Cielo es preciosa, es preciosísima, y es una película desconocida, por lo menos acá es desconocida. Cuando la menciono casi nadie la conoce. Bueno, yo espero que de ahora en adelante empiecen a hacer clubs de cineterapia en donde dialoguen desde esta perspectiva, en donde tengan un encuentro con el otro y se acerquen a través de una historia y de un personaje
a ustedes mismos y que poco a poco pues vayamos llevando más este proceso de autoconocimiento, ¿ok? Gracias de veras por acompañarme. No te olvides que el próximo lunes voy a estar hablando sobre algo que va más o menos relacionado con esto y tiene que ver con biografías que impactan. Esto que te decía al principio sobre esta técnica estoica que nos habla sobre la contemplación del sabio, ¿ok? Que es decir, cuando yo me enfrento a algo, me pregunto qué haría quién o qué haría tal, alguien a quien yo admire. Bueno, eso hacemos también a través de las biografías. Y voy a estar hablándoles de biografías que impactan, ya más o menos les comenté ahorita, Luisa May Alcott, la escritora de Mujercitas. Pero no solo vamos a ver su historia, vamos a ver cómo su historia nos puede impactar, nos puede incentivar, nos puede impulsar y cómo esta mujer, al escribir esa novela, hizo un cambio dentro de la literatura. Gracias de veras, por acá anda mi querido Marcel, por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes, ya sabes, aquí en tu reflexión terapéutica y creativa. Nos vemos. Bye.